Vamos a arrancar ahora con la clase número 7. Esta clase la vamos a tener que hacer con tranquilidad, así que yo les recomiendo que antes de arrancar vayan, se preparen unos mates, estemos todos tranquilos, porque vamos a tratar de entender cómo es la solución de las ecuaciones que obtuvimos mediante las simplificaciones de Allievi y vamos a tratar de interpretarla a través de algunas funciones que aparecen como resultado de estos sistemas de ecuaciones. Así que vamos a ir tranqui, preparamos unos mates y arrancamos. Habíamos visto al final de la clase pasada el sistema de ecuaciones de Allievi, que ya habíamos dicho que es similar al sistema de la cuerda vibrante o de D'Alembert, cuya solución es conocida. Veamos entonces cuál es la solución de este sistema de ecuaciones. La solución general de este tipo de sistemas de ecuaciones a derivadas parciales lineales lo constituye una suma de funciones periódicas f1 en el espacio y en el tiempo y f2 en el espacio y en el tiempo, es decir, una suma de estas dos funciones f1 y f2, donde el argumento de estas funciones debe presentarse de la forma: la función 1 es igual a una función 1 de s más a por t y la función 2 es una función 2 de s menos a por t. Es decir que s más a por t y s menos a por t son los argumentos de estas funciones solución del sistema de ecuaciones, siendo a la velocidad de propagación de las ondas. Las soluciones analíticas del sistema podemos entonces escribirla como una solución para la energía piezométrica y una solución para la velocidad. La energía piezométrica en función del espacio y el tiempo es igual entonces a la energía piezométrica en una determinada sección que se tenía en el instante antes de que se produzca el golpe de ariete, más esta suma de dos funciones, f1 con argumento s más a por t y f2 con argumento s menos a por t. Y la velocidad en cualquier sección, en cualquier momento, va a ser función de la velocidad que había en el instante inicial en esa sección, menos la aceleración de la gravedad sobre la celeridad por menos la función 1 con argumento s más a por t más la función 2 con argumento s menos a por t. En las soluciones analíticas de las ecuaciones de Allievi, tanto h asterisco como la velocidad en los instantes iniciales se denominan condiciones iniciales y son los valores de ambos parámetros en la sección S considerada antes de que se inicie el golpe de ariete. Es decir, que son los valores que había en la conducción en el estado permanente previo a que se inicie el fenómeno. En definitiva, podemos decir que la solución de Allievi para el golpe de ariete es un conjunto de ondas de presión, de velocidad, etc., que constituyen un movimiento periódico no amortiguado. No va a ser amortiguado, por supuesto, porque despreciamos las fuerzas friccionales. La solución del sistema son dos funciones, f1 y f2, que en realidad no se conocen. Cualquier función f1 y f2 con argumentos s más a por t y s menos a por t resuelven el sistema de las ecuaciones diferenciales de Allievi o de D'Alembert, pero en realidad cualquier función que no tenga una realidad física, como puede ser una función seno con argumentos s más a por t y s menos a por t, o cualquier ecuación potencial con ese argumento, en realidad es solución del sistema, pero desde el punto de vista físico no va a resolver las ecuaciones del golpe de ariete. Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son esas funciones f1 y f2 con los argumentos s más a por t y s menos a por t que son solución física del fenómeno del golpe de ariete. La determinación de las funciones f1 y f2 correctas entonces dependerá de las condiciones de borde
particulares de nuestro problema y no será siempre posible determinarlas. En realidad, la clave entonces es ver cuáles son esas funciones f1 y f2 correctas. Sin embargo, es posible obtener información de las funciones f1 y f2 para nuestro problema de golpe de ariete, evaluando cómo se comportan las ecuaciones que obtuvimos y cómo es el fenómeno que estamos tratando de explicar. Veamos, por ejemplo, las dimensiones de estas funciones. Si uno analiza la ecuación de la energía piezométrica, podemos ver que la energía piezométrica en una sección va a ser igual a la energía piezométrica en esa misma sección antes de que se produzca el fenómeno de golpe de ariete, o sea, en la condición inicial, más la suma de estas funciones f1 y f2 con los correspondientes argumentos. Es fácil ver acá entonces que las dimensiones de las funciones son energía de presión sobre peso, en definitiva es una longitud. O sea, esto expresaría, por ejemplo, una sobrepresión, tanto F1 como F2, en términos de una longitud. Por otro lado, sabemos que los argumentos de las funciones son S más A por T y S menos A por T. O sea, si se cumple, por ejemplo, para la función F1, que S más A por T es constante, la función F1 va a mantener su valor constante. Ahora bien, veamos si representamos estos argumentos S más A por T en el plano coordenado. Cada una de estas líneas implicaría que S más A por T es constante. O sea que va a ser una familia de curvas que tienen esta pendiente. Y para la función que tiene S menos A por T constante, cada una de estas S menos A por T constante corresponde con una de estas líneas que tiene una pendiente, en este caso positiva. Veamos el caso particular de la función f1 que tiene argumento S más A por T. En esa línea vamos a tener, por ejemplo, un tiempo t1 que corresponde con un determinado valor en la sección S1. Es decir, vamos a tomar un punto S1T1 y vamos a tomar un punto S2T2. Como están en la misma línea, en realidad tenemos que S1 más A por T1 es igual a S2 más A por T2. En estas dos instantes, en esta sección, en este instante, y en esta sección, en este instante, si se cumple esta relación, los argumentos van a ser iguales, entonces la función f1 va a tener el mismo valor en esta sección en este tiempo que en esta sección en este tiempo. En ambas secciones, entonces, como dijimos, el valor de la función se tiene que mantener por la igualdad de los argumentos, y físicamente significa que el valor de la función 1 en S1 en el instante T1 se producirá en la sección 2 en un instante T2. Es decir, que si un observador parte de la sección S1 con una velocidad menos a medida que nos movemos para acá, en realidad nos vamos a estar moviendo a lo largo de esta línea, la función f1 mantendrá un valor constante. El análisis que hicimos también lo podemos hacer con la función f2, pero considerando una celeridad a positiva. Vamos viendo que si nos desplazamos a lo largo de la tubería con esa celeridad, la función f2 va a mantener un valor constante. Como conclusión es que la función f1 es entonces una función que propaga información sobre cambios en la presión desde el extremo de aguas abajo de la conducción hacia el extremo de aguas arriba, y que se propaga con velocidad menos a, con dominio desde S igual 0 a S igual L. ¿Qué es lo que queremos decir? La F1 es una onda de sobrepresión que se propaga sin deformarse desde aguas abajo hacia aguas arriba. La función 2 cumple la función opuesta, propagando información
de cambios en la presión desde aguas arriba hacia aguas abajo. ¿Y se entendió algo? ¿Las funciones F1 y F2? Bueno, esperemos que sí. Vamos a comprobarlo a través de algunas preguntitas que le voy a dejar antes de arrancar con la clase número 8.